Presenta Calprica, el pollo por naturaleza. Bien, como lo anunciábamos al principio del programa, de aquí en adelante el debate se va a centrar sobre Venezuela. ¿Cuánto hay en realidad en el discurso de la oposición aquí en nuestro país, disfrazado de interés por el pueblo venezolano, que en realidad es crítica, por ejemplo, al Frente Amplio, en concreto? Por otro lado, ¿cuánto hay en el discurso venezolano que habla de, y quienes lo apoyan también en nuestro país, que habla de la conjura, ¿no?, de la oposición, los medios de comunicación, las corporaciones imperialistas y demás? ¿Cuánto hay de cierto en eso y no en realidad incapacidad de reflexión, de autocrítica, ¿no? Por ahí va a ir el debate de hoy. Claro que como punto de partida es la última información de lo que Uruguay, conjuntamente con otros países, ha suscrito para con Venezuela, que ya tiene todas las polémicas dentro y fuera del oficialismo. Vamos a hacer una puesta a punto a través de este tape que preparó producción. 14 países de la OEA, incluido Uruguay, difundieron el pasado viernes exigiendo la liberación de los presos políticos y el cumplimiento del calendario electoral. Los derechos humanos y la democracia. El titular de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, propuso suspender a Venezuela del organismo si ese país no realiza comicios generales a la mayor brevedad. ¿Qué se le abre a Venezuela con un nuevo y legítimo gobierno? Se le abre la posibilidad de recurrir al sistema financiero para resolver los problemas del aparato productivo, para resolver los problemas de su entramado social, para resolver los problemas en generales de su economía. Entonces, ese dinero Venezuela lo precisa para alimentar a su gente, precisa que se lo dejen de robar para poder entonces ir adelante en sus políticas de desarrollo y llevar adelante su país. Eso lo precisa hoy democracia Venezuela. El Ministerio de Exteriores venezolano respondió acusando a Almagro de forjar falsos supuestos contra la nación y promover una intervención internacional. Jamás nos entregaremos a imperio alguno, y muchísimo menos a un malhechor de esta estatura moral y ética, un enano de la moral y de la ética. Y su odio contra Venezuela se lo va a tener que tragar. El presidente Nicolás Maduro aseguró que la revolución bolivariana seguirá con o sin la Organización de Estados Americanos. Descalificó al secretario general del organismo, Luis Almagro, a quien en varias ocasiones ha acusado de ser el enemigo del pueblo venezolano. La inefable OEA, que se está derrumbando la OEA en la desnaturalización aberrante que le ha impuesto su secretario general al mugre. No será suficiente la quinta paila del infierno para que se castigue el deshonor y la traición del señor Luis Almagro con la causa bolivariana, con la causa venezolana, con la patria venezolana y su pretensión de agredirla, de intervenirla. Aquí te esperamos, Almagro, y nos volveremos a ver cara a cara. Venezuela le va a seguir dando la gran sorpresa, porque con OEA o sin OEA, la revolución bolivariana seguirá dando la pelea por la justicia, por la igualdad, por la soberanía, por el socialismo. Almagro recuerda que el artículo 20 de la Carta, el que invocó el pasado mayo, estipula que si fracasan las gestiones diplomáticas o ante un caso de urgencia, el Consejo Permanente puede convocar de inmediato una Asamblea General Extraordinaria. Bueno, el PIT-CNT, a nivel de su coordinación, emitió una declaración cuestionando la decisión del gobierno uruguayo de apoyar un planteo crítico hacia Venezuela a nivel regional. Todo parece indicar que el martes el secretariado va a refrendar este anuncio. La central sindical se declaró profundamente preocupada por la posición adoptada por el Ejecutivo uruguayo. Mientras exista democracia, ningún gobierno de otro país puede interferir en sus asuntos internos, y menos aún exigir un calendario electoral cuando el mismo está previsto en la Constitución de cada país, señaló en la declaración. En esta jornada también se pronunciaron contra la petición de la OEA diversas organizaciones sociales, como FUCBAN y la FEU. A nivel político, ya lo hicieron algunos sectores del Frente Amplio, como el MPP y el Partido Comunista. En estudios tenemos en este momento al diputado del Frente Amplio, Gerardo Núñez, y el diputado del Partido Colorado, Pepe Aspe. Gracias a los dos por acompañarnos. ¿Cuánto hay, según su criterio, Pasqué, de genuino
cuando se acusa a Venezuela de falta de garantías democráticas. Yo sé que no es la oposición solamente, que está incluso organizaciones internacionales, además de la OEA, así como acusan a Venezuela, que acusan a México, al propio Estados Unidos, en el último informe de la Comisión de Derechos Interamericana, ¿no? Pero el ensañamiento con Venezuela, ¿cuánto tiene de genuino? ¿Cuánto tiene de verdad de interés por el pueblo venezolano? ¿Y cuánto tiene de aprovechar circunstancias para de alguna manera traer agua para el molino propio, ¿no? Es decir, bueno, es una forma de criticar al Frente Amplio, al gobierno, a la izquierda. Mira, nuestra preocupación es 100% genuina, no una parte genuina, es absolutamente genuina. Y dudar de nuestras intenciones sería lo mismo que decir que si mañana criticamos el estado de la inseguridad pública porque hay muchas rapiñas, no nos preocupa la seguridad, sino que lo que queremos es criticar al Frente Amplio. Y si mañana decimos que nos preocupan los resultados de las pruebas PISA, entonces nos va a decir que no nos preocupan los estudiantes ni la educación, sino que lo que queremos es atacar al Frente Amplio. Bueno, y todo eso no se es dice. así. No es así. Es una discusión política y naturalmente el gobierno tiene una posición y nosotros tenemos otra. Es lógico que en la discusión, en el debate, algunos queden de un lado, otros queden del otro. Pero de allí a atribuir la intención de criticar al Frente y no de tomar en cuenta lo que pasa en Venezuela, no es así y no lo acepto. Nuestra preocupación es genuina. En América hay una Carta Democrática Interamericana que firmamos todos, Uruguay ciertamente y Venezuela también. Y tenemos que sujetarnos a las obligaciones que esa carta impone. Venezuela no está cumpliendo con eso, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, y es necesario señalarlo. Y la oposición ha tenido en estos años de este gobierno del doctor Vázquez gran contemplación con el canciller Nick Noboa, porque sabe de sus convicciones democráticas y sabe que trata de manejarse en un ambiente muy difícil dentro de su propio partido y además en la relación con el PIT-CNT. Creo que es la primera vez que se va a interpelar a Almagro por el tema Venezuela en este periodo de gobierno, lo que demuestra la tolerancia que se ha tenido. Anín Noboa dirá. Perdón, Anín, en este periodo de gobierno. Lo que demuestra la tolerancia que se ha tenido, pero llegan instancias en las que se va a votar en la OEA sobre la situación en Venezuela y nosotros queremos saber realmente qué piensa el gobierno uruguayo. Lo escuchamos al doctor Vázquez y nos dice, está todo bien en Venezuela, los tres poderes funcionan. Lo escuchamos después al canciller, a los voceros de Relaciones Exteriores, cuando dicen que Uruguay acompaña a otros 13 países en una declaración sobre Venezuela, y vemos que la posición parece haber cambiado. Bueno, ¿cambió realmente? ¿Es así o no cambió? Son temas como para aclararlos en el Parlamento. Desde ciertos sectores de la izquierda, por el contrario, se entiende excesivo y han marcado su diferencia con este comunicado que suscribe Uruguay. ¿Por qué? Sí, porque los principales argumentos que están colocados allí para ¿son falsos? Faltan a la verdad. ¿Hay plena democracia? Sí, nosotros pensamos que sí, no lo decimos nosotros, no lo dicen sectores del Frente Amplio. Hace pocos días la Organización de Naciones Unidas, en la evaluación anual que hace sobre el cumplimiento de los derechos humanos en los países del mundo, incluido Venezuela, saludó a Venezuela, reconoció a Venezuela por el cumplimiento en materia de derechos humanos. Esto pasó hace pocos días. Pero, ¿de qué me está hablando? Porque de la ONU. Bueno, pero justamente el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene en su lista negra, aunque no es tal, pero digamos en observación, a Venezuela, también a México, ¿no? También a otros países, hasta los propios Estados Unidos, que admite torturas cuando se trata de combatir el terrorismo. Pero está Venezuela, y entre las razones que esgrime la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es falta justamente de garantías para el proceso democrático, de reducción de democracia, cita presos políticos, cita la incapacidad de la libre expresión y asociación. Esa es una valoración de un organismo, yo te estoy comentando de otro organismo como es la ONU, pero los tres principales argumentos que están colocados en la carta que firma Uruguay son falsos. El primero de ellos es que señala que hay presos políticos y lo que hay en Venezuela hay una justicia independiente que procesó de la manera en que entendió más conveniente a aquellos sectores que, bueno, estuvieron vinculados a desestabilización, asesinato. Estamos hablando de eso. ¿De verdad cree que hay independencia Poder Judicial? Eso es lo que nosotros pensamos que existe, ¿sí? El segundo argumento que así se plantea, que tiene que ver con la convocatoria de elecciones porque se pospusieron, según esa carta, en realidad en Venezuela no hay ninguna elección pospuesta.
Eso es un elemento falso. En estos meses se van a desarrollar las elecciones para gobernadores y para alcaldes en este año y se están preparando las elecciones presidenciales del año 2019. Se habla también de Pero el referéndum revocatorio sí fue suspendido. El referéndum fue suspendido porque cuando se hicieron las contabilizaciones de las firmas encontraron irregularidades y fraude. De hecho, podemos ¿Se acuerdan citar, de las identidades falsas famosas claro, de algunas podemos firmas? citar ejemplos recientes en el caso de Uruguay, donde se juntaron 30.000 firmas en Colonia para recurrir a una resolución de la Junta Departamental de Colonia y sin embargo, bueno, se entendió que eso no tenía andamiaje, no porque las firmas estuvieran mal, sino por fundamentos jurídicos, ¿verdad? Y nadie está diciendo que acá hay un golpe de Estado ni que falten garantías democráticas. Y el tercer argumento que se plantea en torno a el reconocimiento de la Asamblea Nacional, en el caso de Venezuela, lo que no se dice es que la Asamblea Nacional en Venezuela está en desacato, se declaró en desacato. ¿Por qué? Porque ha faltado al cumplimiento de una resolución del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela que ha, digamos, observado a 3 integrantes de la Asamblea Nacional que, bueno, cometieron fraudes electorales, está comprobado eso, y lo que se le pide a la Asamblea Nacional es que se retiren esas 3 personas que obviamente ocupan ilegítimamente una banca. Esa es la situación. Entonces nos asombra que no se diga todo, que se diga solo una parte, y realmente como uruguayo, como integrante del Frente Amplio, a mí me da mucha vergüenza que Uruguay acompañe una carta de esta índole con países como Colombia, que tiene la cantidad más grande de asesinatos por año de dirigentes sociales, dirigentes indígenas y campesinos, con México, que es uno de los principales gobiernos acusados de haber desaparecido 43 estudiantes hace muy poco tiempo, con Estados Unidos, que tú lo decías, Victoria, recién. Es un país que puede hablar de muchas cosas, pero seguro que de cumplimiento de derechos humanos no puede hablar, que tiene una cárcel en Guantánamo las condiciones que tiene. Te podríamos decir mucho más, como por ejemplo la situación de Brasil, un gobierno que hoy ha estado ejerciendo su potestad de manera ilegítima, porque estuvo, digamos, dando un golpe parlamentario en Brasil. Ese Núñez, es hoy el gobierno que todo marca eso la que cancha usted esgrime, de alguna manera, tira por la borda, descarta o invisibiliza los problemas que tiene Venezuela. De ninguna manera, de ninguna manera. Pero hay que ver también de quién viene, porque tienen mucha capacidad crítica para ver lo que pasa en la casa ajena, pero no tienen la capacidad autocrítica para ver lo que sucede en su propio país, supuestamente. ¿Está de acuerdo? Y cuando acuden, y te permíteme esto, cuando acuden a mentiras, nos parece que eso falta justamente a la verdad, falta códigos éticos para encontrar la alternativa que hay que encontrar, que es a través del diálogo, la articulación de todas las partes. ¿Qué opina Pasqué de lo que dijo Núñez? Discrepo radicalmente con Gerardo. Me parece que nada de lo que ha dicho es así. En primer lugar, sobre la pretendida independencia del Poder Judicial. No es tal. A los actuales integrantes de la Suprema Corte venezolana, digámoslo así, los nombraron pocos días después de que el resultado de las elecciones legislativas del 2015 arrojó un triunfo aplastante de la oposición. Pocos días después, bajo la batuta de Diosdado Cabello, el número 2 en Venezuela, la Asamblea saliente eligió los nuevos integrantes de la Suprema Corte, todos chavistas. Y ese es el instrumento que utiliza el Ejecutivo de Maduro para anular las decisiones de la Asamblea Nacional. Ley que vota la Asamblea Nacional, ley que dice la Suprema Corte que es nula. Entonces, de esa manera se ríen del resultado electoral. La gente votó por la oposición y lo que hace la Suprema Corte digitada por Maduro es decir, todo lo que hace esa asamblea es nulo. Le anularon los mandatos a 3 legisladores. ¿Por qué? Porque con esos 3 la asamblea tenía una mayoría de 2/3 de la oposición a favor de la oposición y con esos 2/3 tenían amplísimos poderes. Recortaron esos 3 diputados y le dijeron, ustedes no pueden decidir nada porque ustedes están mal integrados. Ese es el Poder Judicial, instrumento de Maduro. Dicen, hay un calendario electoral que no respetan. Suspendieron las elecciones de gobernadores. Dicen que las van a volver a hacer, pero lo cierto y lo concreto es que están suspendidas. El Poder Ejecutivo se arrogó el derecho de suspender las elecciones para gobernadores. Me gustaría saber, si y me permite, referéndum revocatorio, me acuerdo cuando Nigno Boa decía, bueno, no importa tanto la fecha, lo que importa es que el referéndum se haga, por si se hacía antes o después del 10 de enero. Y finalmente no se hace.
cosa que ya había anticipado Diosdado Cabello. Antes de que verificaran ninguna firma, antes de que contaran nada, Diosdado Cabello dijo, no se va a hacer ni este año por el 2016, ni el siguiente, porque el régimen no iba a permitir que el pueblo se expresara. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Y en algún otro momento me va a dejar hablar de los presos políticos, que son presos políticos, y de Leopoldo López, que está preso hace 2 años, cuando el fiscal que lo acusó se fue de Venezuela con la familia, denunciando que había acusado a Leopoldo López porque el gobierno lo había presionado para que lo acusara. Esa es la situación. ¿En eso no repara, Núñez? Yo creo que o también es mentira, porque están las declaraciones públicas. Son distintas formas de ver una misma situación. Acá se catalogan de intencionalidades a procedimientos, por ejemplo, que pasan en nuestro país. Yo digo, ¿cómo se digamos, mencionan, cómo se terminan definiendo los integrantes de la Suprema Corte? ¿Quién los define? Yo pregunto, ¿quién los define? ¿No los define acaso el Parlamento en nuestro país, con las mayorías que se tienen? ¿Alguien piensa en nuestro país que la Suprema Corte de Justicia está digitada por el Frente Amplio? No, no es así. Y eso no es cierto que pase de esa manera, ni que haya pasado de esa manera. ¿Cómo lo interpretan o cómo lo sienten desde el panel? ¿Y no les parece raro? Le hago la misma pregunta que le hicieron en un medio alemán a Tabaré Vázquez, no sé si vio esa entrevista, donde le preguntan si él cree que hay democracia en Venezuela. Asegura que sí, porque está la división de los 3 poderes. Pero ¿no le parece raro que ninguna ley que propone el Poder Legislativo en Venezuela se cumpla? O sea, algo tiene que haber. O sea, yo lo escucho a usted y realmente me pongo en el corazón de muchos uruguayos que están viendo el programa, y a veces parece como que ustedes luchan contra una teoría de conspiración contra ustedes. O sea, ¿por qué usted cree firmemente que en Venezuela hay democracia? ¿Por qué no hay autoritarismo cuando el Poder Legislativo no puede proponer leyes? Porque Nicolás Maduro, usted lo escucha hablar y habla de una manera prepotente, o sea, irrita. ¿A usted no le pasa eso? ¿Cómo puede hablar de Almagro como al mugre? ¿Cómo se puede referir a un político de la calidad de Almagro de esa manera? ¿No le parece que hostiga, que está hostigando, que está incitando a la violencia y a que los medios sigan diciendo esa mentira? Sí, hay muchas preguntas en tu exposición. La primera, creo que sí que hay una democracia en Venezuela, obviamente que no es perfecta, tendrá sus elementos a mejorar y a corregir, y para eso precisamente hay que dejar paso a las instituciones, a los mecanismos democráticos establecidos por la propia Constitución de Venezuela y a la participación del pueblo, y no a injerencias desde el exterior que lo que hacen es complejizar más el asunto. En Venezuela, en 15, 16 años, es el país que ha tenido más procesos electorales en toda la región. No hay otro país que tenga la misma cantidad de procedimientos electorales, de consultas populares como Venezuela. Eso es parte de la democracia. Pero también es parte de la democracia cómo se redistribuye la riqueza, qué acceso tiene la población venezolana a la salud, qué acceso tiene la población venezolana al trabajo, a la vivienda, a la alfabetización, a la educación, cosas que antes no ocurrían. O sea, hay millones de venezolanos hoy que se han podido alfabetizar, que han podido integrar el sistema educativo. Es una dulce cárcel, porque los metemos ahí, les hacemos creer que tienen todo. Y claro, es una dulce cárcel, pero... Eso es interpretable, eso es interpretable. Sí, sí. ¿No? Y podemos ir a las razones de por qué pasa el desabastecimiento. Yo creo que existe, sí, pero adjudicarle esa única responsabilidad al gobierno de Venezuela me parece que es tener una visión muy parcializada. ¿Alguien piensa acá que no existe la lucha de poderes como existe en Venezuela? La lucha entre distintos poderes económicos, entre poderes políticos, por supuesto que existe. ¿Alguien piensa que detrás de todo este circo mediático que ha colocado un conjunto de mentiras muy graves, no hay intereses vinculados a la industria petrolera, por ejemplo? Por supuesto que los hay. Por supuesto que los hay. Y eso es parte de la discusión que tenemos que tener. En Venezuela. Alejandro. Es venezolana y no hay combustible. Hay muchas, naturalmente que... primero, por honestidad intelectual, quiero decir que la buena parte de los argumentos que maneja Gerardo me tienen a mí en las antípodas. Hecha esta aclaración, porque prefiero que se sepa exactamente qué es lo que pienso yo y no transformar opinión en pregunta, ahora voy a hacer la pregunta, ¿sí? Más allá de estos aspectos, hay un tema interesante desde la perspectiva política, diputado, que a mí me gustaría que tú nos aclares. Tú decís, lo anoté textualmente, me llena de vergüenza que Uruguay esté acompañando esta carta, ¿verdad?
quien firma esta carta es el gobierno de Uruguay, que está desde hace tres periodos consecutivos con mayoría parlamentaria, es el gobierno del partido del que vos formás parte. Desde ese lugar, ¿cómo ejerces esta notoria, desde tu perspectiva y la de tus compañeros camaradas, contradicción, ¿verdad? ¿Cómo se dirime? Porque yo puedo entender que un diputado de la oposición claramente está en contra. Ahora, este es tu gobierno. Desde ese lugar, ¿qué tendrías que decirle a la ciudadanía? Y bueno, que no es la posición del Frente Amplio. El Frente Amplio ha emitido declaraciones públicas en los últimos meses, en los últimos años, relacionadas a toda esta situación que nada tiene que ver con el accionar, por ejemplo, último de Cancillería. No lo tiene que ver. Es más, incluso sacando la discusión de la órbita partidaria, yo vuelvo a insistir en este concepto, en la convocatoria al diálogo, a la solución pacífica de los conflictos, que obviamente existen. Acá nadie está negando que existe una situación conflictiva, violenta para los venezolanos, y eso es lo primero que tenemos que defender, es que en las últimas horas hay una muy buena declaración de los expresidentes que están intentando generar un proceso de diálogo en Venezuela, como es Rodríguez Zapatero, ¿no? Donde convoca el diálogo. ¿Qué es lo que está viendo? Que determinados movimientos que se están armando en espacios institucionales como la OEA o esta carta, lejos de encontrar una solución a la problemática que hoy existe en Venezuela, lo que está es profundizando las diferencias. Pero la carta convoca el diálogo, específicamente. ¿Me permite, Ope Pasqué, una pregunta? Pero convoca el diálogo haciendo muy duras acusaciones y amenazando en el escenario de la OEA. Núñez, obviamente por que favor. esta carta... En el 95, cuando segundo gobierno de Sanguinetti, porque remite a lo que están planteando en este momento. Visita oficial, invitado, Fidel Castro. Por supuesto fue criticado por dentro y por fuera en todos los tonos y colores, ¿no? Pero el propio expresidente Sanguinetti lo que decía era, a Cuba no hay que aislarla, hay que tenderle puentes. ¿Por qué no aplica ese mismo razonamiento para Venezuela hoy? Mire, por varias razones, pero empecemos por lo siguiente. Cuando Fidel vino acá, Cuba hacía décadas que ya no estaba en la OEA, estaba fuera del sistema. No había fundamento normativo para decirle cumpla con esto o con aquello porque no estábamos vinculados por pacto alguno. Venezuela está dentro de la OEA, firmó la Carta Democrática Interamericana y tiene que cumplir con aquello que se obligó a cumplir. Segundo, en Venezuela el diálogo empezó en mayo del 2016 y a febrero de este año no había obtenido ningún resultado. O sea, que se agotó el recurso. Como lo dijo Almagro, como una cortina de humo detrás de la cual Maduro ha hecho lo que ha querido hacer. Con diálogo ha seguido preso Leopoldo López y los demás presos políticos. Con diálogo, esa corte digitada de Venezuela ha seguido anulando las leyes que sanciona la Asamblea Nacional. Con diálogo están pasando las tremendas necesidades que están pasando y no hay avances. El diálogo no puede mostrar resultados concretos. Ha servido como un auxilio, como un alivio para el régimen de Maduro, que se está dando el lujo de desconocer olímpicamente un pronunciamiento electoral clarísimo de diciembre del 2015. Yo estuve en Venezuela, fui expresamente y no me invitó a nadie, fui por mi cuenta a ver lo que estaba pasando. Ganó la oposición por paliza e ignoran olímpicamente el resultado electoral. Eso está pasando en Venezuela. ¿Es desmedida la injerencia extranjera para vos en el caso de Venezuela? Sí, yo creo que es desmedida la injerencia extranjera y de la comunidad internacional, ¿no? Sí, yo creo que le estamos haciendo... Esto que está pasando acá le está haciendo mucho daño a Venezuela. No nos estamos enterando de lo que realmente pasa. Totalmente. Porque cuando un discurso es todo en contra y todo a favor, con el respeto que ustedes me merecen, me parece que es mucho daño que se le está haciendo. Porque, por ejemplo, usted plantea que por poco es la panacea a Venezuela lo que está sucediendo. Admite algunos problemas, yo creo que la visión es muy parcializada. Y usted dice que a la oposición no le interesa lo que está pasando en Venezuela políticamente para sacar algún rédito, cosa que yo sospecho que realmente no es así, porque, por ejemplo, ¿qué hacía Trovo en las elecciones en Venezuela conversando telefónicamente con Leopoldo López? Puede ir a hacerlo, pero no veo la misma sensibilidad respecto a otros temas que aquejan a América Latina. Lo que está haciendo es defendiendo al pueblo venezolano, que está viviendo bajo una dictadura de facto. O sea, bueno, bajo un gobierno déjame terminar, que yo le quiero preguntar a Ope Pasqué. Pero por favor, vamos a pensar en el pueblo también. No, no es eso, es por qué. No es Maduro. Por ejemplo, ahora Ecuador no le permite a la esposa de Leopoldo López hacer campaña con el líder de la oposición de cara a un balotaje. ¿Cómo la gente no puede sospechar que hay algún interés de la oposición en que el gobierno de Venezuela
caiga. Y no estoy defendiendo al gobierno de Venezuela. Hay un interés particular. ¿Puedo responder yo, Ope, si me permitís? O sea, No, yo pero le pregunté a creo Ope. pero es que me parece obvio, pero dale. Pero por favor, pero es elemental, digo. En las discusiones políticas, a la medida que cada uno toma distintas posiciones, algunos se contarán con que la opinión pública está a favor y otros verán que la opinión pública está en contra. Ahora, como eso siempre es posible en cualquier tema, yo dije pero seguridad, no educación... por ejemplo, desde el 2011 la OEA le ya que me hizo pide... la pregunta, déjeme contestar. Bueno. Ahora, esa no es razón para que nos callemos la boca, porque la única forma de evitarnos su reproche es no hacer ningún comentario. Cada cosa que digamos, usted nos va a decir, no le interesa el tema, le interesa lucrar políticamente con el desprestigio del gobierno. Entonces, la oposición tiene que llamarse a silencio, Discúlpeme, tiene que callarse la boca. yo creo que sí, porque, por ejemplo... lo que decimos nosotros, es lo que dice Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Internacional Socialista, todos esos están interesados en llevar agua para su propio molino y perjudicar al Frente Amplio. No, pero con que lo digan ellos, yo creo que ya alcanza. Entonces nosotros tenemos que callar la boca. Una pregunta para Núñez, porque tenemos que hacer la primera pausa. ¿Le merece respeto Edgardo Landner? No. ¿Lo conoce? Sí, pero... No, digo porque es un artículo muy interesante, claro, publicado en La Diaria, no es que lo saqué de los medios serviles a la oposición. No, pero a ver, hace una referencia, por las dudas, ¿no? Es un académico, profesor titular en Venezuela, muy vinculado a la izquierda y a las causas sociales. Y en realidad lo que dice es que cuestiona la solidaridad incondicional de la izquierda latinoamericana con el chavismo. Yo creo que eso, no vale la pena ni leerlo, yo lo digamos. leí, salió la semana pasada, Sí. es un sociólogo, lo leí la semana pasada. Yo creo que lo que no hace bien, un poco lo que planteaba la panelista recién, es colocar... No me está respondiendo Núñez. Pero, déjame decirte. O sea, lo que no hace bien es tener posiciones tan antagónicas. Yo lo que estoy diciendo es, me parece que es importante que cada uno defienda lo que le parece, de lo que está convencido. Yo estoy defendiendo una postura. Ahora, no tengo los ojos cerrados. Tengo preocupación por el pueblo venezolano. Tengo preocupación por el pueblo venezolano. Sí, por supuesto, todas las opiniones están teñidas de ideología. No hay ninguna opinión que sea pura y objetiva. Claro, eso estaríamos discutiendo filosofía en este programa y nunca no nos vamos a aspectos llegar a un acuerdo, políticos. Pero hay ideologías democráticas y exacto. O sea, porque dejen que termine la idea, por hay favor. pensamientos autoritarios y hay pensamientos democráticos. Yo creo que defiendo un pensamiento democrático, por más que tenga mis convicciones. Como todos acá, las vamos a defender siempre que tengamos el respeto por la opinión de los demás. Eso me parece central. Entonces, ¿qué es lo que no le hace bien a esta situación? Es el conjunto de intencionalidades que se colocan. Por ejemplo, decir que el Frente Amplio tiene una solidaridad incondicional. Es que el Frente Amplio lo que está defendiendo hoy en primera instancia en la región y en Venezuela es la democracia. Ese es el principal elemento. Acá no estamos haciendo un juicio de valor acerca, por ejemplo, de cómo es la gestión del gobierno de Maduro en el área de la economía, en el área de la producción. No es ese el debate. Hoy el debate es mucho más alto en torno a qué es lo que estamos visualizando en muchos escenarios, es que está atacada la democracia. Porque si al otro día, ¿no? Imaginémonos acá en Uruguay, yo pongo el escenario de Uruguay, en el 2004, cuando el Frente Amplio gana, ¿no? Ganó con el 50 y poco %, ¿sí? ¿Qué pasaba si al otro día la oposición, por ejemplo, no reconocía los resultados? Porque si vamos al término de cantidades, la diferencia fue importante, pero tampoco fue un robo. Y a veces las conductas de los distintos sectores también hacen a la calidad democrática. Creo que, insisto en este concepto, hay que apostar al diálogo, hay que apostar a la integración regional, a la búsqueda de una salida colectiva, sin la injerencia, porque cuando OPE dice no hay posibilidad de diálogo, ¿qué es lo que viene después del diálogo? Uno se imagina que lo que viene después del diálogo es el conjunto de aspectos intervencionistas que se están hoy manejando en algunos escenarios, que es lo que favorece determinados intereses económicos, y esos intereses económicos están para la región. No se pueden desconocer, forman parte de una ofensiva global y regional que encabeza Estados Unidos, sin lugar a dudas. Ligia, espere un momentito para que... El diálogo, lo que tiene que venir es el cumplimiento de la Constitución. Está escrita, lo que hay que hacer es cumplirla. Bien, Ligia. Sí, por supuesto que yo también apoyo el gobierno de Venezuela, a la revolución bolivariana. Pero también me sorprende porque Almagro integró el gobierno hasta hace poco. Nino Noboa es uno de los principales referentes del Frente Amplio. Y también se están, digamos, sus posiciones son injerencistas.
con respecto a Venezuela. Eso también es lo que me sorprende, porque dentro del Frente Amplio uno de los principales referentes del gobierno está en contra de, digamos, está apoyando la injerencia de Venezuela. Bien. Y también me resulta similar a lo que pasó con Haití, porque en Haití también, digamos, hay diferentes formas de injerencia. En el caso de Venezuela se está haciendo injerencia política y en el caso de Haití se está haciendo una injerencia con tropas, que de hecho me parece que el diputado Núñez votó a favor de esas tropas de Haití. Yo quisiera... a ver, Valentina. En realidad me parece terrible que, por ejemplo, no se hable de los estudiantes asesinados, que se niegue de que existen presos políticos. Me choca muchísimo. Me parece que hablar de la salud cuando no pueden acceder a los medicamentos más básicos es realmente darle la espalda al pueblo venezolano que ha estado ahí para nosotros en otros momentos complicados. Realmente no estoy de acuerdo. Álvaro. Yo le quiero preguntar al diputado si usted piensa que en Venezuela hay democracia. ¿Otra vez? Ya lo dijo no, 100 veces. Pero quiero terminar. A ver. Para que haya democracia, todos los actores deberían poder participar en todas las elecciones. ¿Cómo va a haber democracia si la mitad de los opositores o más están encarcelados? Usted dice que no son presos políticos, que son políticos presos. Mañana quiero ver lo que van a decir de Cristina cuando caiga, si va a ser política presa o presa política. ¿Me la puede responder después de la pausa? Gracias, ya venimos.